Hola, buenos días. El día de hoy haremos un recorrido introductorio sobre el tema de la escalera y su importancia en el proyecto arquitectónico. Para ello veremos varios tipos de escalera, algunos criterios para su diseño y ejemplos históricos de diseños de escaleras que pueden ser relevantes para nuestros propios proyectos. Veamos algunos tipos. Empecemos con lo básico. ¿Cómo definimos una escalera? La escalera es un elemento de circulación vertical que nos permite subir de un nivel a otro. Según el diccionario de la lengua española, es un conjunto de peldaños o escalones que enlazan dos niveles a distinto nivel en una construcción o terreno. Veamos aquí un esquema básico de lo que llamamos una escalera de una banda. Una escalera de una banda para subir un total de 3 metros y donde hacemos uso de 17 huellas de 30 centímetros y 18 contrahuellas de 16.7 centímetros. Aquí es importante ver algunos elementos constitutivos de la escalera. Los peldaños o escalones que están conformados por una huella, que es el elemento horizontal, y una contrahuella, que es el elemento vertical. Además, podemos repasar cómo calcular una escalera. Para eso necesitamos saber el desnivel que vamos a salvar con la escalera. Necesitamos dividir ese desnivel entre el número de contrahuellas para tener la altura de cada peldaño o la altura de contrahuella. El número de huellas es igual al número de contrahuellas menos 1. Y la altura recomendada para esas contrahuellas es idealmente entre 16 y 18 centímetros. Por otro lado, el ancho de la banda de la escalera depende de la cantidad de personas que van a circular simultáneamente por la escalera. Esto puede variar entre una escalera mínima de 60 centímetros de ancho hasta una de 120 centímetros cuando pueden circular simultáneamente dos personas, una subiendo y otra bajando, o escaleras de 180 centímetros para grupos más amplios. Esto puede ser variable. Veamos algunas escaleras de una banda. Comencemos por un ejemplo de los dormitorios del Instituto Indio de Administración en Ahmedabad, en la India, diseño de Louis Kahn en 1961. Veremos una escalera de una banda curva. Vemos aquí la planta de ese dormitorio. Al centro del vestíbulo está la escalera de una banda curva que resulta en formas como la que vemos a nuestra derecha. Ustedes pueden ver ahí la serie de escalones curvados que forman esa escalera. Otras imágenes de ese mismo proyecto, como esta que vemos acá, tenemos que entender también esa arquitectura en medio de ciertos elementos como las paredes de ladrillo, las barandas y otros. Y otra imagen también para apreciar la espacialidad que esta escalera genera en el edificio. Estos elementos básicos siempre van a tener variaciones. Aquí vemos, por ejemplo, modelos de escaleras de dos bandas. Siempre estamos salvando el mismo desnivel que en el ejemplo precedente, es decir, 3 metros. Siempre tenemos el mismo ancho de banda, 120 centímetros, con 17 huellas de 30 centímetros y 18 contrahuellas de 16.7 centímetros. Veamos que la única diferencia entre los dos modelos que presentamos es la forma del descanso. Esto nos permite entonces hablar de otros elementos complementarios a la escalera. El descanso, que es una huella extendida que necesariamente tenemos que prever en nuestras escaleras. Cada 9 o 10 huellas necesitamos un descanso. De otra manera, la escalera se vuelve incómoda. El largo del descanso, en principio, es igual al ancho de la banda. Esto nos permite dimensionar nuestra escalera.
Otro elemento complementario que veremos puede ser importante en el diseño de una escalera es el pasamanos, ya que necesitamos un elemento de donde agarrar o asir con nuestras manos para facilitar la subida o bajada de la escalera. Veamos otros ejemplos, en este caso de escaleras de dos bandas. Se trata del Carpenter Center en la Universidad de Harvard, diseño de Le Corbusier en 1964. Es una escalera de dos bandas en voladizo desde una pared central. Ahí vemos una imagen exterior del edificio y veremos que nos referimos a una escalera justamente en la parte exterior alrededor de esta pared que hemos señalado en este caso en amarillo. Veamos otra imagen. Aquí ustedes pueden ver cómo la escalera de dos bandas sale en voladizo a partir de esa pared central. Por favor, noten también los elementos que comentábamos, como son los pasamanos metálicos y la materialidad completa de la escalera en concreto, de acuerdo con la arquitectura de todo el edificio. Aquí ven ustedes otra imagen de la misma escalera donde podemos ver las huellas, contrahuellas y cómo los elementos surgen a partir de un voladizo desde la pared central. Otro ejemplo muy destacado de una escalera en dos bandas es en el edificio del Banco Nacional de Dinamarca, obra del arquitecto danés Arne Jacobsen en 1970. Aquí veremos dos bandas en voladizo y colgadas desde una cubierta. Se trata de una escalera interior en el vestíbulo principal de esta edificación. Ustedes pueden ver en esta imagen entonces cómo es una escalera muy liviana que se agarra de una pared que está al fondo, pero que además está colgando por medio de una serie de tensores desde la cubierta del espacio. Aquí podemos ver otra imagen en detalle de la misma escalera. Ven en rojo los tensores, que son esos elementos estructurales que bajan desde el techo y que permiten colgar la escalera. Fíjense además que parece muy importante cómo en la escalera solo hay huellas, no hay contrahuella. La contrahuella ha desaparecido y es completamente transparente. Evidentemente esto contribuye pues a la liviandad de el mismo elemento escalera en el espacio. Pasemos ahora a escaleras de tres bandas y otras variaciones. Aquí vemos dos modelos de escalera en tres bandas. A la izquierda ven un modelo en C, donde ustedes ven dos bandas más pequeñas con 4 huellas y una banda más larga al centro. O podemos tener toda serie de juegos y de creaciones novedosas. Por ejemplo, esta es una escalera de 3 bandas triangular. Y ahí ven ustedes que las 3 bandas son iguales. En todo caso, nos parece importante considerar que la escalera de 3 bandas, estas bandas se separan por 2 descansos. Por otra parte, la longitud de las bandas puede ser variable. Esto es importante que lo consideremos. Y entender que la escalera en términos de arquitectura es un recorrido que además se puede complementar con otros elementos de circulación vertical, como pueden ser otras escaleras, elevadores y rampas. Finalmente, como lo hemos estado comentando, también es importante considerar la materialidad y la estructura de la escalera, es decir, cómo es su sistema de apoyo, su sistema constructivo, las superficies con o sin contrahuella, como en la escalera que recién veíamos. Veamos ejemplos de escaleras de 3 bandas. En este caso, el Centro de Arte Británico en la Universidad de Yale, en Estados Unidos, obra también de Louis Kahn. Veremos 3 bandas cuadradas dentro de un cilindro de concreto. Aquí vemos la planta de este Museo de Arte Británico, donde en la parte central, en un patio vestibular, se encuentra el cilindro con la escalera de 3 bandas. Aquí lo podemos ver con un poco más de detalle.
Veamos por favor que está el cilindro donde se ubica la escalera, que desemboca en un vestíbulo donde además hay elevadores. Lo que comentábamos hace un momento sobre la complementariedad entre estos elementos. Veamos algunas imágenes. Ahí vemos el cilindro visto por dentro. Ahí está la escalera de 3 bandas. Fíjense en los descansos, que son cuartos de círculo, y una imagen exterior desde ese patio de luz donde se ubica el cilindro dentro del cual está la escalera, un cilindro de concreto visto. Podemos encontrar también escaleras de 4 bandas con todas sus variaciones. Nuevamente aquí estamos resolviendo el mismo tema de subir 3 metros de altura en una escalera de 4 bandas con 17 huellas. Quiere decir que cuando tenemos 4 bandas, pues tendremos también 3 descansos. Aquí vemos la aplicación de varios de estos ejemplos en un edificio. Esta es la planta del nivel 1 de la biblioteca Phillips Exeter, obra también de Louis Kahn en Estados Unidos, donde podemos distinguir varios tipos de escalera en una misma planta. Veamos por favor en la parte central la escalera principal del público, que es una escalera doble de una banda circular. Es decir, estas 2 escaleras me permiten subir al vestíbulo principal del edificio. Pero además tenemos 2 escaleras de servicio o secundarias, también en este caso en una geometría cuadrada. Veamos aquí en la esquina superior izquierda una escalera de 4 bandas. Y aquí en la esquina inferior derecha una escalera muy interesante, compleja, de 3 bandas, que vale la pena estudiar. Y sin embargo el tema de la escalera no es solo un tema de la arquitectura contemporánea, este es un tema histórico, un tema recurrente en la arquitectura. Veamos uno de los ejemplos clásicos, la Biblioteca Laurenciana y su escalera vestibular, obra de Miguel Ángel en 1559 en la ciudad de Florencia. Ahí tenemos una vista superior de la escalera, donde ustedes pueden distinguir que se trata de una escalera de 3 bandas que luego se convierten en una banda. Noten también que en la banda central las huellas son elípticas, mientras que en las bandas laterales son huellas rectilíneas. Aquí vemos un detalle de la planta y de la sección de esta escalera de la Biblioteca Laurenciana. Interesante también ver que las líneas de la escalera no son paralelas, sino que tienen una leve inclinación, son oblicuas. O podemos también compartir otra escalera extraordinaria, la escalera del Palacio Barberini, obra del italiano Borromini en 1631. Se trata de una escalera helicoidal, elíptica, con columnas centrales. Es decir, que dentro de un espacio que vemos aquí en esta sección, tenemos una escalera elíptica, helicoidal, va dando la vuelta alrededor de este conjunto de columnas, que resulta en una imagen como la que vemos en esta fotografía. Una escalera, entonces, helicoidal de planta elíptica en el siglo XVII. De esta manera, pues, hemos visto un recorrido general sobre el tema de las escaleras y quedamos pendientes de cualquier pregunta o comentario. Además, si el tema les interesa, les dejo este vínculo de un artículo del periódico El País, donde pueden apreciar escaleras famosas en el mundo, en la cual pueden pues encontrar ideas también para sus propios proyectos. Muchas gracias.